Si has estado en el internet durante los últimos días, es muy probable que hayas escuchado el nombre de Silksong. De hecho, hay una gran posibilidad de que te encuentres jugándolo o incluso de que ya lo hayas terminado. Y si es así, lo más probable es que en algún momento te hayas topado con esto, o con esto, o con esto, o con esto. Sí, hay una gran cantidad de secciones dentro del juego que definitivamente harán gritar a un buen número de jugadores. A decir verdad, es un título bastante desafiante y yo considero eso como algo positivo, pero al mismo tiempo, la gran destreza que algunas de estas áreas requieren han generado una enorme discusión en internet. Y es que la dificultad siempre ha sido un tema complicado, especialmente en el mundo de los videojuegos, lo cual es extraño porque si hablamos sobre música, todos saben que tocar un instrumento no es algo sencillo. Si hablamos de literatura, todos saben que hay ciertos libros que son prácticamente imposibles de entender, a menos de que ya tengas un poco de conocimiento en el tema. Y si hablamos de deportes, todos saben que existen ciertas actividades que una persona común no podría realizar sin entrenamiento. Esto se debe a que simplemente en la vida hay cosas que son naturalmente más complicadas que otras y no hay nada de malo con eso. A veces, si quieres hacer algo, debes de prepararte para poder realizarlo. Pero por algún motivo, cuando se trata de dificultad en los videojuegos, muchas personas piensan que si algo es demasiado demandante, significa que está mal diseñado o que tal vez no vale la pena. Pero, ¿de dónde sale esta perspectiva? ¿Por qué el mundo del gaming es evaluado desde un panorama tan diferente al de cualquier otra forma de entretenimiento o recreación? ¿Por qué los logros dentro de un videojuego a veces son considerados como menos significativos que los logros en la vida real? Y más importante, ¿por qué sentimos un desprecio tan grande hacia la adversidad? Estas son las preguntas que intento responder. La verdad es que en la época actual se ha creado esta tendencia en la que constantemente intentamos alejarnos de las emociones negativas, lo cual no es algo malo por sí mismo. Después de todo, evitar el dolor es uno de los instintos más naturales. Pero una de las consecuencias de esto, algo de lo que nos hemos olvidado, es que las emociones negativas son de hecho unas de las más importantes que hay en la vida. Porque estas son las que te llevan a aprender, son las que te llevan a crecer como persona y son las que te llevan a comprender el valor que hay no solo en la vida, sino en cada una de las cosas que hacemos. Una persona que nunca se equivoca es una persona que nunca puede avanzar. Y ese es justamente el mensaje que una gran cantidad de videojuegos difíciles, especialmente intentan transmitirte. Así que acompáñame en este video para explorar un poco el concepto de dificultad, no desde un punto de vista técnico, sino desde uno psicológico, narrativo y sobre todo emocional. Porque lo creas o no, la adversidad es de hecho algo bueno para ti. Pero antes de comenzar, déjame platicarte sobre la EVAC, una escuela en línea en la que puedes estudiar una gran variedad de profesiones basadas en los videojuegos y en muchas otras temáticas. ¿Te gustaría ser diseñador? Bueno, puedes estudiar la carrera de ilustrador profesional. ¿Quieres crear tus propios videojuegos? Puedes hacerlo con los cursos de Unity o Unreal Engine. O tal vez te interese más la programación y el análisis de datos. También hay algo para ti. Incluso puedes tomar cursos específicos para aprender a utilizar programas como Photoshop, Excel y muchos otros diferentes. La EVAC es la escuela perfecta para aquellas personas que tal vez no tienen una disponibilidad tan grande de tiempo, ya que por su modalidad en línea, puedes estudiar a tu propio ritmo no importa en dónde te encuentres. Así que si te interesa, utiliza el link que te dejaré en la descripción junto con el código PSI Gaming 55 para obtener un descuento del 55% en cualquiera de las profesiones. Muchas gracias a la Escuela Británica de Artes Creativas y Tecnología por patrocinar a este video. Hay dos perspectivas diferentes que quiero abordar en este video. Número 1, la psicológica y número 2, la narrativa.
Así que vamos a empezar por la primera. En caso de que te lo preguntes, no tienes por qué preocuparte por los spoilers. Por respeto a las personas que aún no han terminado el juego, solo voy a mostrar material del primer acto de la aventura. Para este punto, es muy probable que en algún momento de tu vida hayas escuchado a una persona decir que un videojuego difícil lo ayudó a superar la depresión u otras problemáticas mentales. Esto es algo que normalmente suele mencionarse al hablar sobre Dark Souls, pero en realidad se aplica a cualquier videojuego que siga una temática similar. El único problema es que muchas personas siempre han tomado esto como una broma, afirmando que atormentar a alguien con una dificultad tan extrema no podría tener ningún tipo de efecto positivo. Pero creo que esto se debe a que muchas personas no comprenden totalmente la naturaleza de la terapia y los padecimientos mentales. La depresión, por ejemplo, no significa sentirse triste. En realidad, es una enfermedad incapacitante que priva a las personas de cualquier tipo de motivación. Es decir, que no sienten el deseo de hacer absolutamente nada, incluyendo jugar videojuegos. Por lo que muchos de los tratamientos intentan precisamente encontrar la manera de que las personas vuelvan a sentir motivación por hacer algo, lo que sea. Y es aquí en donde entran los juegos difíciles. Aunque pueda parecer sorprendente, una gran cantidad de personas han conseguido recuperar la motivación en sus vidas a través de la adversidad y la perseverancia. En este caso, voy a utilizarme a mí mismo como ejemplo. Como alguien que siempre ha tenido dificultades para prestar atención y sentirse motivado hacia una actividad, hay una gran cantidad de tareas que simplemente me resultan casi imposibles de completar, como leer. Sí, siempre que intento sentarme a leer una novela completa, mi mente constantemente pierde el enfoque, brincando de un estímulo a otro sin que pueda controlarlo. Por lo que al final me paso horas repitiendo una sola página para intentar entender lo que está sucediendo. Esto, por supuesto, se traslada directamente a los videojuegos. Cuando un título es tan sencillo que prácticamente se juega por sí mismo, mi cerebro simplemente no puede desarrollar ningún tipo de conexión. Y por ende pierdo la motivación de jugar en unos cuantos minutos. Esto es algo que me ha sucedido incontables veces en los últimos años, como con The Plucky Squire, un juego que adoro en concepto, pero que por su extrema sencillez simplemente no puedo desarrollar el deseo de querer completarlo. Pero cuando un juego es desafiante, sucede exactamente lo contrario. De repente, me es imposible alejarme de él. Por alguna razón, el hecho de morirme constantemente contra el mismo enemigo o durante la misma sección genera una motivación que es incluso difícil de describir. Ni siquiera importa si fallo 15 veces seguidas, siempre quiero seguir intentándolo. Esto se debe a un fenómeno conocido como el estado de flujo, una etapa en la que estás tan concentrado en una actividad que te adentras completa y únicamente en ella. Es decir, que todos los estímulos externos desaparecen, incluyendo los problemas, y por unos pequeños momentos, lo único en lo que puedes pensar es en lo que tienes enfrente. Esto es algo muy común en el mundo de los deportes y es algo que no se puede replicar en un videojuego convencional, porque para que el estado de flujo se haga presente, se necesita de un reto tangible. Es por eso que tantas personas se ven atraídas hacia los juegos difíciles, porque incluso si llegan a frustrarte, la adversidad genera una especie de sensación positiva. De alguna manera, no solo actúa como una fuente de distracción, sino que te hace creer en tus propias habilidades, algo que a veces es difícil de hacer en la vida real. No sé cuántas veces a lo largo del juego me encontré con un enemigo que verdaderamente parecía imposible al principio. Me pasó con la mosca bestia salvaje, me pasó con la última jueza y me pasó con el fantasma. En mi opinión, los 3 jefes más complicados de la primera parte del juego. En el caso de la mosca bestia salvaje, creo que me morí unas 10 veces seguidas antes de convencerme de seguir explorando y regresar un poco más adelante, lo cual es una estrategia completamente válida. Pero con los otros 2, simplemente lo seguí intentando una y otra y otra y otra vez. Para ser honesto, hubo ocasiones en las que me moría casi al instante y otras en las que parecía que no estaba aprendiendo nada en absoluto. Y esto, sumado al hecho de que debes de recorrer todo el camino para volver a llegar hasta donde estabas, hizo de cada muerte algo bastante devastador. Y sí, hubiera sido sencillo rendirme,
pero con el paso del tiempo y casi sin darme cuenta, comencé a comprender cada uno de los patrones y comencé a notar lo que estaba haciendo bien y lo que estaba haciendo mal. En el caso de la última jueza, por ejemplo, me di cuenta de que las herramientas eran extremadamente útiles contra ella. Y en el caso de El Fantasma, sucedió lo contrario. Las trampas solo hacen que la batalla sea mucho más complicada. Así que decidí enfrentarme a ella únicamente con el alfiler y funcionó. En pocas palabras, me adapté casi por naturaleza a las batallas y de un momento para otro simplemente gané. Y la sensación de lograr algo que al principio parecía imposible es lo que produce este golpe tan grande de motivación y es lo que te hace querer seguir adelante. Y lo sé, todo esto podría parecer como algo sumamente anecdótico, pero en realidad existen docenas de investigaciones que se han realizado en los últimos años que demuestran que la dificultad en los videojuegos, de hecho, tiene un efecto muy similar en la gran mayoría de los jugadores. Por ejemplo, hace apenas unos cuantos meses se publicó esta investigación en la que se evaluaba el efecto de los videojuegos difíciles, principalmente Dark Souls, en personas con diversas condiciones psicológicas como depresión, ansiedad, déficit de atención y unas cuantas más. Y las cosas que se descubrieron son sumamente interesantes. Número 1. Al encontrarse en un ambiente en el que tantas personas estaban teniendo las mismas dificultades que ellos, es decir, muriendo una y otra vez contra los jefes, muchos de los sujetos de estudio comenzaron a abrirse sobre su propia condición, desarrollando un sentimiento de confianza. Es decir, que tener un padecimiento mental ya no era algo con lo que tuvieran que cargar en solitario, sino que ahora podían compartir abiertamente su experiencia con otros, sin el miedo a ser juzgados de alguna manera. Número 2. La adversidad a la que se enfrentaron, aunque pudiera parecer contradictorio, demostró tener un impacto positivo en la gran mayoría de los jugadores, con muchos de ellos presentando mejorías en el tratamiento de su condición. Y número 3, todos y cada uno de los participantes mencionó haber aprendido algo que podían aplicar en la vida real, principalmente perseverancia. Y es que esta es la cosa. En la sociedad moderna en la que vivimos, el fracaso siempre es visto como algo que debemos de evitar. Si repruebas un examen, eres un tonto. Si quedas en último lugar durante una competencia, eres un perdedor. Si no consigues completar tus objetivos a la primera, eres un inservible. Por todo esto, es muy difícil para muchos individuos aceptar el fracaso en la vida cotidiana. Y por consecuencia, queremos alejarnos de esta sensación tanto como sea posible. Pero títulos como Hollow Knight Silksong justamente nos enseñan una lección muy importante, y es que el fracaso no es más que un paso fundamental para poder llegar a la victoria. Nadie puede ganar sin haber perdido en algunas ocasiones, porque perder es lo que te da la experiencia para eventualmente lograrlo. Por lo que en ese sentido, el fracaso no es algo de lo que deberíamos de escapar, sino algo que deberíamos de aceptar como un proceso de aprendizaje, algo que se aplica no solo para los videojuegos, sino para todo lo que existe en la vida. Pero el punto es que a veces son los videojuegos los que nos hacen darnos cuenta de esto, porque su naturaleza interactiva nos permite equivocarnos sin la presión o consecuencias que existen en la vida real. Nos permite experimentar y, por mera repetición, nos permite lentamente aprender de nuestros propios errores. Y en algunas ocasiones, estas dificultades incluso se ven reflejadas en los propios personajes del juego, lo cual ofrece este sentimiento de conexión. Y lo cual nos lleva directamente al siguiente punto, la dificultad como un elemento narrativo. Si prestas atención, te darás cuenta de que una gran cantidad de videojuegos difíciles comparten esta temática de sufrimiento y resistencia. En Dark Souls tomamos el papel de un individuo cualquiera que es completamente indiferente para el resto del mundo. En Celeste estamos intentando escalar una montaña que muy pocas personas han conseguido llegar a la cima. ¿Y qué mejor manera de transmitir este tipo de sentimientos que reflejándolos directamente en la jugabilidad?
De otra forma, sería increíblemente difícil entender el sufrimiento por el que los personajes atraviesan, sin mencionar que esa es precisamente la característica más relevante de los videojuegos, la interactividad. Es decir, que estos nos permiten no solo presenciar una historia, sino vivirla de una manera tangible. En pocas palabras, la adversidad a la que nuestros personajes se enfrentan es la misma con la que nosotros debemos de lidiar. En el caso de Silksong, no solo llegamos a un mundo completamente hostil y desconocido, sino que una de las primeras cosas con las que nos encontramos es a los peregrinos, esencialmente la base narrativa de toda la historia. Bichos que realizan un viaje de fe para llegar a la ciudadela, supuestamente un lugar sagrado en el que todo su sufrimiento será recompensado. Un concepto muy similar al paraíso que existe en incontables religiones. Pero, por supuesto, este peregrinaje no es nada sencillo. De hecho, el recorrido es uno tan complicado que la simple idea de realizarlo es considerado como un acto de fe. A lo largo de toda la primera parte del juego, podemos encontrarnos con estos letreros que le indican a los peregrinos el camino a seguir. Algunos de ellos ubicados en lugares sumamente peligrosos, rodeados de criaturas violentas, de lava y de cosas peores. Es bastante obvio que la gran mayoría de los bichos que se embarcan en esta aventura nunca consiguen llegar a su destino, algo comprobable por la inmensa cantidad de corazas que se encuentran regadas por el mundo. De hecho, el volumen de cuerpos es uno tan grande que una parte muy significativa del terreno por el que viajamos está conformado por los restos de aquellos que murieron en su recorrido. Podemos verlos en las paredes, podemos verlos en el suelo y podemos verlos en el techo. Es sencillo suponer que este peregrinaje es uno que lleva sucediendo por muchas generaciones. Pero los peregrinos no parecen tener ningún problema con esto, o mejor dicho, están dispuestos a poner sus vidas en peligro por la simple esperanza de algo mejor. Cada uno de ellos se convence de que esto le da algún tipo de sentido a su vida. En el primer campamento que llegamos a visitar, incluso descubrimos que estos no pueden utilizar ningún tipo de transporte, porque eso es considerado como un pecado capital. Su viaje es uno que requiere devoción y sobre todo sacrificio. Solo así, las puertas del paraíso se abrirán para ellos, y ese es exactamente el camino que nosotros debemos de recorrer. Uno repleto de pena y sufrimiento, uno inundado en combates y saltos mortales, y uno que nadie realmente quiere que completemos. Es verdad que las motivaciones de Hornet son muy diferentes a las de los otros personajes, pero también creo que es bastante evidente que los peregrinos son una representación directa de los jugadores. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que reflejan perfectamente las actitudes que las personas adoptan ante este desafío. Algunos tomarán el viaje como algo positivo, reconociendo los peligros que hay en el camino, pero enfrentándose a ellos con gusto. Otros, como las pulgas, tal vez prefieran recurrir al apoyo comunitario, utilizando guías o la información de otros jugadores para hacer de su aventura algo un poco más tolerable. Algunos probablemente sucumban a la desesperación, preguntándose por qué demonios este viaje debe de ser tan complicado. ¿Por qué no pueden simplemente disfrutar de la historia y el mundo sin que algo intente matarlos? Y otros tantos, como los muchos bichos que perecieron en el camino, dejarán su recorrido justo a la mitad. Creo que con demasiada frecuencia, la dificultad en los videojuegos es vista como una simple mecánica para hacer de la aventura algo más placentero. Pero a decir verdad, nunca me ha gustado esa perspectiva, porque supone que los videojuegos solo son una forma de entretenimiento. De alguna manera, el hecho de que algunos piensen que estos deben de adaptarse a todas las personas, significa que vemos el gaming como algo menos importante que otro tipo de actividades. Porque si bien es verdad que algunos títulos solo quieren divertirte, hay muchos otros que voluntariamente intentan salirse de esta casilla para presentarte con otro tipo de emociones, desde la angustia hasta el miedo o incluso el dolor, todas tan válidas como la risa y la tranquilidad.
Por lo que en este sentido, la dificultad, más que ser un elemento de la jugabilidad, en muchas instancias es de hecho una parte indispensable de las temáticas que ciertos videojuegos abordan. A veces, la adversidad no está diseñada solo para hacerte sufrir, sino para transmitirte una emoción en particular, un sentimiento que solo sería posible entender si has atravesado por un evento sumamente desesperante. Esto es lo que conocemos como dificultad temática, cuando la complejidad de un videojuego es utilizada no como un obstáculo, sino como un elemento para la creación de la atmósfera y la historia. Dentro de Silksong, incluso el sistema económico se siente extremadamente conectado con este sentimiento de desesperanza. En este mundo, la gente no utiliza dinero tradicional, sino que usan rosarios, un símbolo de la fe. Pero esto crea una realidad en la que aquellos que los acaparan son considerados como más devotos, mientras que aquellos que no tienen nada, constantemente se sienten abatidos. Y es muy sencillo entender por lo que pasan, porque los rosarios son extremadamente difíciles de encontrar, por lo que incluso nosotros, durante una gran parte del juego, nunca tendremos lo suficientes para adquirir las cosas que queremos, especialmente cuando los pierdes todos de un momento para otro. Pero creo que toda esta lucha a la que los personajes constantemente se enfrentan nos enseña una lección muy importante, y es el valor de la perseverancia. Porque a veces, para lograr algo, es necesario superar los propios límites mentales que nosotros mismos nos ponemos. Y no digo esto desde una perspectiva de elitismo, sino desde una que acepta el fracaso como algo natural. Porque no importa de qué actividad estemos hablando, está bien si me equivoco, está bien si no consigo cumplir con mi objetivo, está bien si cometo una decena de errores seguidos, y está bien si algo es demasiado difícil para mí. Porque a final de cuentas, nada de eso significa que haya fallado, solo significa que me falta aprender. Y sé con total seguridad que si en algún momento me lo propongo, sí puedo lograrlo. Y tú puedes hacerlo también. Ese es para mí el valor de la dificultad en un videojuego, especialmente en uno tan demandante como este, que te lleva a darte cuenta de cosas que de otra forma tal vez nunca hubieras descubierto, como la importancia de equivocarse. Y este tipo de introspección, aunque suene tonto para algunos, literalmente tiene el poder para cambiarte la vida, o al menos para cambiar la perspectiva que tienes sobre ella. Honestamente, mi idea original era hacer un video sobre la narrativa de esta aventura, pero resulta que el juego es tan extenso que aún no he podido descubrirlo todo. Así que decidí hacer esto en su lugar y tal vez más adelante regrese para abordar sus temáticas, ya que al igual que en Hollow Knight hay una gran cantidad de secretos ocultos a lo largo de toda su historia. Pero por ahora espero que hayas disfrutado del video. Me encantaría escuchar tu perspectiva sobre el juego, así que dime en los comentarios cómo ha sido tu peregrinaje, ¿uno placentero o uno repleto de sufrimiento?